Ahora sí. Creo que ahora sí. You wanna check? Ok, bueno. Buenas noches a todos. Ahora sí creo que estamos live en Facebook. Disculpas que estamos un poco tarde, pero problemas técnicos que nunca fallan. La tecnología a veces no está de nuestra parte. Bueno, bienvenidos a las personas que se empiezan a conectar ahora en nuestro Facebook Live. Me gustaría que me dijeran si las personas que se empiezan a conectar, si nos están escuchando, si se escucha bien, si nos ven bien. Voy a ir a la página donde vamos a estar. Ok. Bueno, para los que se empiezan a conectar, me gustaría que me dijeran si me escuchan para continuar. Bueno, ya veo hay 8 personas conectadas en este momento. Bueno, bienvenidos una vez más a nuestros Facebook Live de los miércoles. Como muchos saben, estuve de viaje por Australia, Nueva Zelanda, Canadá. Canadá fue el último destino que visité. Ya estoy de vuelta en Colombia. Hoy me encuentro en la ciudad de Medellín. Y me gustaría, bueno, que me vayan contando los que se van conectando, desde dónde se están conectando el día de hoy. Y bueno, quiero presentarles a mi invitado especial el día de hoy, a Carlos, quien tuve la oportunidad de conocer en Canadá. Él vive en este momento en Quebec. Para los que vieron mi Facebook Live que hice en Canadá, tal vez tuvieron la oportunidad de ver una pequeña introducción de lo que él está haciendo en este momento en Canadá. Y bueno, me pareció en realidad una experiencia maravillosa que vale la pena compartirla para que ustedes la conozcan, y una persona que tiene mucho conocimiento acerca de Canadá. Y sé que muchos de ustedes están interesados en saber acerca de este destino. Y bueno, vamos a empezar haciéndole unas preguntas a Carlos primero, y vamos a dejar unos minutos al final para preguntas. Bueno, vamos a saludar a Juan Sebastián, que nos está saludando desde Cúcuta. Ruby, ¿cómo estás? Claudia nos saluda desde Villavicencio. Juan David nos dice que sí, todo ok, se escucha y se ve muy bien. Bueno, Carlos, bienvenido. Gracias por estar esta noche acá con nosotros, por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, me gustaría que tú nos contaras un poquito acerca de cómo llegaste a Canadá. Bueno, primero que todo, para los que no saben, Carlos es colombiano y llegó a Canadá hace 5 años, pero ¿cómo llegaste? ¿A qué fuiste a Canadá? ¿Cuál era ese objetivo tuyo? Ok, perfecto. Buenas noches a todos. Entonces, sí, como bien lo dice Andrea, mi proceso comenzó hace 5 años. Hace 5 años estoy aquí en Quebec. Todo comenzó porque yo me encontraba trabajando en Colombia hace 5 años, pero las oportunidades de trabajo que yo buscaba no se daban. Entonces, finalmente me decidí por hacer algo más y estudiar en el exterior y al mismo tiempo mejorar mi francés. Yo había estudiado algo de francés en la universidad en Colombia algunos semestres, inclusive había tomado un examen certificando mi francés, tenía un buen nivel, en teoría o en mi cabeza tenía muy buen nivel, entonces apliqué para una universidad aquí en Quebec. Para la maestría me dieron el cupo, me dijeron, bueno, si el nivel que dice usted es el que tiene, pues puede venirse de una vez, no hay ningún problema. Entonces, bueno, ahorré, me vine y muy rápidamente el primer mes me di cuenta que el nivel de francés que tenía no era suficiente por muchas cuestiones. Una cuestión de que, bueno, en ese momento en Colombia uno estudiaba algunas horas por semana, pero después el contexto de la ciudad o el contexto de la vida de uno era todo en español, entonces se me hacía también difícil practicar en ese momento. Entonces, de cierta forma, uno cuando está ya prepara solo el examen, pero no se prepara en muchas situaciones de día a día que le va a tocar a uno cuando uno esté aquí. Entonces, definitivamente cuando llegué acá, no podía empezar de una vez la universidad, me tocó ingresar a cursos intensivos por 3 o 4 meses, lo que me permitieron mejorar muy rápidamente, precisamente porque aquí sí se podía hacer una verdadera inmersión, lo que quiere decir que no solo es en las clases que uno aprende francés, sino es el momento que sale a las calles que aprende francés, uno lo está absorbiendo así no esté estudiando, entonces a toda hora es francés, lo que me permitió avanzar muy rápido.
hacer mi maestría, 2 años duró la maestría, y luego bajo el programa pues, de la experiencia quebecois, el PEQ, aplicar para la residencia permanente. Y bueno, ya soy residente hace algunos años, e inclusive ya este año voy a aplicar para la ciudadanía. Oh, wow, Entonces, gracias, si todo sale bien, me van a llamar para, hay que hacer un examen de ciudadano. Obviamente uno entrega una serie de papeles demostrando que ha estado aquí por cierto tiempo, que ha pagado impuestos, y si todo sale bien, le dan uno la ciudadanía y listo. ¿Qué cambia entre residente permanente y ciudadano? Sencillamente es el pasaporte. Entonces yo por estos últimos 5 años he tenido pasaporte colombiano y una carta de residente permanente, lo que me permite entrar y salir del país. Lo que me va a permitir el pasaporte canadiense es simplemente viajar como canadiense. Lo que, bueno, si saben un poquito de pasaportes, es un poco más fácil viajar como canadiense que con un pasaporte colombiano. Aunque en los últimos años ha mejorado mucho la situación y la verdad es mucho más fácil viajar como colombiano ahora. Sí, eso sí es verdad. Bueno, Carlos, ¿me escuchas bien? Escucho como un ruido. ¿O me escuchas Sí, ahí te bien? escucho bien. Sí, te escucho muy bien. Perfecto. Bueno, Carlos, quería preguntarte, tú dijiste, bueno, que ya pensabas que tenías un nivel más o menos de francés como para enfrentarte a una maestría, pero definitivamente te diste cuenta que no lo tenías y tuviste que estudiar un poco más allá. Solamente unos 3, 4 meses. Muchas personas con las que hablamos acá en Latinoamérica le tienen miedo al francés. A veces dicen es muy difícil, es complicado. ¿Cuál es tu percepción? Porque sé que también hablas inglés, pero en cuanto a la diferencia entre inglés y francés, ¿qué le podrías decir a las personas y qué tan difícil es aprenderlo realmente? Sí, claro. Pues mira, lo escucho casi todos los días con las personas con las que hablamos, con los estudiantes. Pasa algo muy curioso con el tema del inglés, es que asumimos que es más fácil por el simple hecho que nos toca más el inglés o lo vemos más en nuestras vidas normalmente día a día, entonces lo vemos más en nuestra música, lo vemos más en las películas, lo vemos más como en lo cotidiano. Por el contrario, si uno lo ve en francés, pues uno creciendo, pues es raro la oportunidad que uno tiene de escuchar de pronto de vez en cuando uno escuchará una canción en francés o ir a ver cinearte y verá una película de subtítulos que es en francés. Entonces, la verdad, nuestra cercanía al idioma es cero. Entonces, obviamente, lo que vemos de lejos lo vemos más complicado. Lo que decía antes, inclusive lo dije la vez pasada que hablamos en Toronto, es que el hecho de que sean las mismas raíces latinas y que nosotros hablemos español nos facilita muchísimo, muchísimo el aprendizaje del francés. O sea, no, solo el hecho, lo dije ahora, el hecho de hablar español eh, nos da o tenemos un vocabulario ya adquirido que nos permite asociar palabras en francés mucho más fácil. Quiere decir es que las personas están leyendo un libro en francés y ven una palabra y así no conozcan la palabra o sea la primera vez que la lean o la escuchen, pueden hacer asociaciones con otras palabras en español. En inglés jamás podríamos hacer eso. En inglés uno ve una palabra, si no la entiende, hay que sacar el diccionario. ¿Por qué? Porque no, nuestro cerebro no es capaz de hacer asociaciones con algo que nunca hemos visto, que no conozcamos. En cambio, en francés, como manejamos las mismas raíces, las raíces latinas, es mucho más fácil el proceso. Solo para comentarte un poco el avance que tiene un estudiante latino aquí en Quebec o en nuestra escuela, es el siguiente, un estudiante que comienza desde cero, podemos escoger 2 estudiantes, uno que venga de Latinoamérica y otro que venga desde Asia. Un estudiante latino va a demorarse entre 9 a 12 meses en adquirir un nivel adecuado para ingresar a la universidad. Se lo garantizamos, entre 9 y 12 meses lo tenemos listo para ingresar, para certificar su francés y ingresar a un programa de educación superior en la universidad. Garantía. Para un estudiante que viene de un país con otro tipo de raíces, sea en Europa o sea en Asia, te pongo el caso de Asia porque es lo que más tenemos para comparar. Entonces, un estudiante asiático en 12 meses no está listo. Se va a demorar el doble que un estudiante latino. ¿Por qué? Porque ese tipo de estudiantes hay que enseñarle un nuevo alfabeto, hay que enseñarle sonidos que nunca ha hecho en su lengua, hay que enseñarle el concepto de los tiempos, del pasado, del futuro, hay que enseñarle a conjugar. Entonces, la ventaja de hablar un idioma que es complejo con el español, porque el español es un idioma complejo, lo que pasa es que no nos damos cuenta porque aprendimos desde pequeños, entonces lo aprendimos sin darnos cuenta. Entonces no nos damos cuenta de las complejidades cuando hablamos, que hay subjuntivos, que hay pretéritos, que el futuro es diferente, que hay
muchas variaciones de la lengua. Entonces, ese conocimiento que tenemos previo del idioma, que lo utilizamos, es la misma complejidad que se maneja en francés. Entonces, solo el hecho de conocer esas estructuras en español y de saber cómo funciona y de saber que hay pasados, pero no hay solamente un pasado, eso ya a los estudiantes latinoamericanos les da una ventaja sobre los otros. Por eso digo que la inmersión ayuda muchísimo y el estudiante aprende muchísimo más, inclusive, o sea, ve toda la teoría que le podemos dar en las clases, pero al mismo tiempo es cuando sale, cuando interactúa con la ciudad, cuando interactúa con amigos, cuando interactúa fines de semana, cuando se queda en familia. En ese momento es que el estudiante avanza y es eso que lo permite, el hecho de que sea ya latino y que tenga esa ventaja de vocabulario adquirido. Entonces, cuando me dicen, sí, es que el inglés es más fácil, no es que sea más fácil, simplemente es que lo han visto más o están más cerca porque lo ven en el colegio cuando son pequeños o lo ven en la universidad cuando están estudiando. Pero si en serio se ponen a ver, si alguien nunca ha visto ninguno de los dos idiomas, o inglés o francés, va a ser muy obvio que el tema del francés es mucho más fácil que el tema del inglés. No, ok, perfecto. Bueno, y tú nos contabas que hiciste una maestría de año y medio, y después pudiste aplicar a tu residencia permanente a través de un programa. Dices que a través del programa PEC. Cuéntanos un poco acerca de ese programa, de qué se trata, cómo las personas que de pronto están interesadas en poder ir a Canadá, estudiar y poder obtener una residencia, ¿cómo funciona ese programa? Ok, entonces, el programa fue diseñado precisamente para que la provincia de Quebec pudiera quedarse con los estudiantes que venían a estudiar acá. Porque un gran problema que tiene acá la provincia es que muchos estudiantes vienen a estudiar y se van. Entonces, bajo este programa, lo que busca Quebec, la provincia, es que los estudiantes estén motivados a quedarse y a vivir acá. Entonces, eh, completamente diferente el proceso que se maneja en otras provincias de Canadá, que de pronto es un poco más largo. Normalmente es 2, 3 años más largo que el proceso aquí en Quebec. Entonces, ¿en qué consiste este programa, el PEQ, Programa de la Experiencia Quebecoise? En que el estudiante que es capaz de obtener un diploma, de seguir un programa técnico, una maestría, una carrera profesional, por cierto número de años, normalmente el corte son 1.800 horas. Al final de su diploma, obviamente lo tiene que obtener, puede aplicar para este programa de la residencia permanente inmediatamente. Eso es lo que diferencia este programa de los otros demás programas de residencia del resto de Canadá. ¿Por qué? En el resto de Canadá, ¿en qué consiste? En el resto de Canadá hay que hacer este programa también, al menos 2 años. Luego hay que trabajar con un permiso postdiploma por el mismo número de años que se estudió. Y luego al finalizar ese periodo, ahí sí se puede pedir la residencia permanente. Entonces, Pero en Quebec es en inmediato. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que se deben cumplir? Uno, obviamente, el estudiante tiene que certificar que habla francés. Si el estudiante ha obtenido ingreso a la universidad aquí, un instituto de educación superior, sea un college o sea un cégep, es obvio que ya habla francés porque lo tienen que certificar aquí antes de ingresar. Es una de las condiciones para obtener el cupo. Entonces, eso ya. Luego, vivir al menos 2 años acá en la provincia de Quebec. Eso también lo va a tener porque va a tener su tiempo de estudiar francés más sumado al tiempo del programa. Tercero, tener un diploma que tenga al menos 1.800 horas cursadas. Entonces, obviamente eso es muy importante dentro de este proceso, es escoger el buen programa. Entonces hay una serie de listas. El programa, la verdad, es muy bien explicado. Está en internet, desde la página de la embajada. Todo se explica muy bien. Cómo consiste, los programas que aplican, las horas, todas las condiciones. Entonces, si el estudiante es capaz de cumplir esas condiciones que exige el programa, al finalizar, cuando ya tenga pasado su programa académico, puede solicitar la residencia permanente, que se va a demorar entre 5 a 6 meses. Entonces, si el estudiante dice, no estoy seguro, no quiero mi residencia, no sé qué hacer, no pasa nada, puede manejarse como en las otras provincias y simplemente se pide un permiso de postgraduate permit. Simplemente se puede manejar así también. No es que sea obligatorio, puedes determinar y pedir la residencia permanente tampoco. Normalmente los estudiantes que vienen bajo ese programa sí están interesados obviamente en quedarse después. Bueno, y este estudio que tú mencionas, que puede ser un diploma, una maestría, una carrera profesional, que debe cumplir 1.800 horas,
¿debe ser específicamente en francés o lo pueden estudiar en inglés también? En teoría, no dicen que debe ser en francés, pero lo que pasa es que la mayoría de estos programas incluyen pasantías. Obviamente las pasantías se van a hacer en la ciudad o en la provincia. Entonces, si el estudiante no habla francés, va a ser complicado eh, obtener una pasantía o inclusive después trabajar en la provincia. Entonces, es muy importante el tema del francés, porque inclusive después, al finalizar, cuando se va a pedir, se va a pedir la residencia permanente, si es para Quebec, van a pedir obviamente una certificación en francés. Entonces, sí, si bajo este programa específico, sí es necesario hablar francés. Entonces, normalmente, ¿qué les decimos a los estudiantes? La inversión inicial o la inversión que tienen que hacer es por el tiempo que vayan a necesitar estudiar francés. Entonces, ¿qué hacemos al principio? Dependiendo, si el estudiante ya tiene estudios en sus países de francés, pues simplemente se hace una evaluación y decimos, ok, está en nivel A2, necesita 5 meses para estar listo para la universidad, necesita 3 o necesita 8. Luego el estudiante escoge su programa y continúa su proceso. Entonces, la inversión que hace el estudiante inicial en dinero y en tiempo es el tiempo que le va a tomar prepararse para la universidad. A partir de ese momento, desde el primer día que entra a la universidad o al college o al CEGEP, puede trabajar. Eso es muy importante saberlo porque el estudiante entonces puede ayudarse durante su proceso académico, su programa académico, a pagarse su semestre, porque aquí se paga semestre a semestre, no tienen que pagar un año con antelación, se paga semestre a semestre. Inclusive hay ciertas instituciones que tienen planes de pago, lo que permite que el estudiante haga un primer pago al principio del semestre y haga otro a la mitad. Entonces puede trabajar y hacer su segundo pago a la mitad del semestre, lo que ayuda a muchos estudiantes, obviamente. No quiere decir que hay que tener todo el dinero de toda una carrera antes de venirse, que si no sería muy limitado en los países o los estudiantes que podrían venir directo. Esas 1.800 horas que tú mencionas, ¿cuánto es el tiempo mínimo en que las personas lo pueden hacer? Yo he visto estudiantes que lo han logrado en menos de un año. Es posible para ciertos programas que tienen, que no son clases magistrales tradicionales, sino que es mucho más, son clases individualizadas, lo que quiere decir que el profesor está ahí en clase, pero cada estudiante tiene unos módulos y el estudiante avanza a su ritmo. Cuando termina un módulo y está listo a ser evaluado, hace su examen. Si lo pasa, puede seguir el siguiente módulo. Entonces, en teoría, depende del estudiante avanzar porque es mucho más un aprendizaje individualizado. En teoría, un estudiante lo puede terminar en 8 meses, en 7 meses. El problema, que no es problema, porque si lo hace en ese tiempo tiene que ser muy bueno. El problema es que el programa exige al menos 2 años de estar viviendo aquí. Entonces, así lo termine en 8 meses, va a quedar ese momento, ese año y 2 meses, donde el estudiante no va a poder aplicar para la residencia permanente. Entonces, Va a es necesitar un poco eso. estudiar más, tal Exacto. vez. Entonces, normalmente lo que les decimos a los estudiantes es, sí, está muy bien y puede avanzar más rápido, pero no quiere decir que le van a dar la residencia permanente más rápido. No. ¿Qué pasa con la edad? ¿Cuál es el límite de edad para poder aplicar a este programa? Algo que diferencia este programa de todos los otros programas, que es el tradicional que conocemos en Latinoamérica, que es el de los puntos, que a cierta edad tiene puntos y si tiene esta carrera tiene puntos y si tiene hijos o si tiene los idiomas, este no tiene problemas en cuanto a la edad. No tiene O sea, no hay límite. No tiene requisitos. Si la persona habla francés, termina el subtítulo y cumple las condiciones, no hay ninguna, o sea, si uno lea el programa en sí, no menciona nada en cuanto a la edad. Ok, perfecto. Entonces, para recapitular, las personas que a través de sus estudios quieran aplicar a este programa necesitan tener 2 años de vivir en la provincia, necesitan hacer un curso de mínimo 1.800 horas, necesitan saber francés. Sí, certificar el francés. Certificar el francés. Y ya básicamente serían esas tres condiciones como básicas para poder aplicar. Sí, exacto. Entonces, vuelvo a hacer énfasis, es muy importante en la decisión del tipo de programa, porque hay muchos programas que son de un año, pero no cumplen las condiciones de las horas. Entonces, es muy importante, es 1.800 horas.
O inclusive lo que se puede manejar, perdón, hay ciertos programas, pero pues no lo recomiendo mucho porque a veces es más complicado con el tema de los permisos de estudio. A veces hacen programas que son combinados, entonces se puede hacer eh, un programa de 900 horas y combinarlo en algo que sea la misma temática con otro de 900 horas. Y así se completan las 1800 horas. Pero son contados los casos que son así, que permiten ese tipo de combinación de programas. Normalmente lo que se exige es un programa único, que Uno cumpla solo. las condiciones. Sí, es mejor. No quiero decir que sea obligatorio, pero pues la experiencia que tenemos aquí con los estudiantes que lo han hecho es que sea un solo programa. Bueno, ¿y las áreas de estudio? ¿Hay alguna lista específica o puede ser alguien, no sé, que quiera estudiar turismo o negocios o ingeniería? O sea, ¿puede ser en cualquier área o hay algunas carreras específicas? Pues en teoría es en cualquier área. Que ve que en cuanto a educación, en cuanto a posibilidades de empleo, es muy amplio, es una región que tiene muchas oportunidades. Inclusive, otra de las razones por las cuales este programa fue diseñado fue el hecho de que en Quebec, por muchos sectores, hay más empleos que empleados. Esto quiere decir que inclusive los empleadores, las empresas tenían que ir a buscar otras provincias de empleados. ¿Por qué? Porque no habían suficientes empleados aquí en la provincia, en la ciudad. Entonces, hay muchas oportunidades de trabajo, inclusive nosotros pues tenemos ciertas alianzas con instituciones aquí, con colleges y con universidades, y siempre nos dicen, los programas que manejamos en Pathway o en Pasarela, como diríamos en español, tienen una tasa de empleo de más del 90%. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el estudiante, inclusive mientras está estudiando, cuando ya adquiere ciertos conocimientos en lo que está estudiando, consigue un trabajo muy fácil. Entonces es una gran ventaja, obviamente, en lo que estudian acá, sea administrativo, sea ingeniería, sea en turismo, es muy fuerte aquí por el tema de Quebec, que es uno de los lugares más visitados en el mundo. En enfermería, bueno, en metalurgia, en todo lo que sea manual, es muy fuerte la provincia de Quebec. Entonces, sí, las posibilidades son la verdad son infinitas. La verdad, lo que se les ocurra, hay un programa técnico que cumple las condiciones para el programa del PEQ. Carlos, tú dices, nosotros tenemos convenio con diferentes instituciones, universidades. ¿Quiénes son nosotros? Cuéntanos. Ok, entonces sí, es cierto. Entonces nosotros somos EduInter. Entonces somos una escuela de francés especializados en francés. Estamos aquí en la ciudad de Quebec desde hace 11 años. Entonces somos la escuela privada más grande, la escuela privada en francés más grande de Canadá. Entonces, todo lo que se les ocurre en francés lo manejamos nosotros. Entonces, tenemos, obviamente, idiomas para adultos de 16 años hasta 80 años. Tenemos campamentos de verano e invierno para adolescentes. Tenemos alianzas con colegios locales para hacer high school en francés. Tenemos, como lo mencionaba, pasarelas con pathways con universidades en toda la provincia. Entonces somos muy grandes, recibimos más de 1.500 estudiantes al año de 43 países diferentes solo para estudiar francés. Entonces, la verdad, en los últimos años hemos visto un auge grandísimo de estudiantes de todo el mundo, principalmente de Latinoamérica. Han venido mucho precisamente por las condiciones y por las facilidades, como les estaba mencionando anteriormente, que hay para venir y para quedarse a vivir. Y eso es lo que nos ha permitido también es crecer nuestras posibilidades también de ofrecer más programas, porque cada vez nos piden más y nos dicen, bueno, y tienen algo en aeronáutica o tienen algo en mecánica automotriz. Entonces eso nos ha hecho es expandir nuestras alianzas y poder ofrecer, la verdad, más de 30 programas diferentes a los estudiantes que quieren embarcarse en este tipo de programas de un futuro, de una residencia permanente en el futuro. Ok, perfecto. Bueno, tenemos acá un par de preguntas. Vamos a empezar a responderlas. Tenemos a Carolina Reyes que dice, hola, buenas noches. ¿Qué es esto tan emocionante que le den a uno residencia? Bueno, pregunta que en qué parte de Canadá es. Bueno, Carolina es en Quebec, que acaba de llegar. Ya Roberto le había contestado más abajo.
Igual Carolina nos pregunta si se necesita solamente francés o inglés también se necesita Bueno, para entonces aplicar. es una buena pregunta. Depende del programa. Hay unos programas, obviamente, que van a exigir algo de inglés. Son dados, obviamente, la mayoría van a ser dados en francés. Hay para ciertos programas que son específicos. No sé si es en turismo, si es para servicio al cliente. Si es algo muy específico que va a tocar algo en inglés o que tenga que ver con servicio al cliente, que implique hablar inglés, sí, va a exigir algo de inglés. Obviamente, aquí se pueden tomar clases de inglés. O sea, dentro del college, el college va a ofrecer esas clases de inglés. Entonces, normalmente sí, hay para ciertos programas que sí hay una pequeña parte que va a solicitar algo de inglés, pero no es la gran mayoría, va a ser 100% en francés porque los empleos que se van a encontrar aquí va a ser en francés. Pero como les digo, simplemente para ciertos programas, normalmente en turismo, en hotelería, sí van a exigir algo de inglés. Pero, Mercadeo, ese pero tipo de para el cosas. programa en sí, para la residencia, no se No, necesita cero, inglés, solamente francés. no, cero. Perfecto. Bueno, Juan David Suárez nos pregunta, dice, hola Andrea, ¿cuántas horas se puede trabajar a la semana? Ok, es una buena pregunta. Entonces, para recapitular, mientras se está estudiando un idioma, en ningún lugar de Canadá se permite trabajar. Las visas no dan, no se permite. Entonces, ¿desde cuándo se permite trabajar? Desde el momento en que el estudiante entra al colegio o a la universidad. ¿Cuánto puede estudiar? Puede trabajar, perdón, 20 horas por semana durante el semestre o la sesión de estudios. Y en vacaciones, que normalmente es en verano y en momento a final de año, puede trabajar 40 horas por semana. Entonces les digo cómo lo manejaba yo. Entonces tenía un trabajo de fin de semana mientras yo estudiaba. Entonces mi trabajo de fin de semana era viernes, sábado y domingo, hacía mis 20 horas. Y ahí mismo salía a vacaciones, que era el verano, que era entre 2 y 3 meses, trabajaba 40 horas por semana. Entonces ahí era cuando verdaderamente podía ahorrar más y como prepararme para pagar el siguiente semestre. Bueno, cuéntanos cómo es vivir en Quebec, cómo es esa experiencia para muchas personas que no de pronto conocen el país o no saben mucho, que tú les dices la parte francesa como que no se lo imaginan. Entonces, ¿cómo es vivir en Quebec? ¿Cómo es Quebec? Ok, entonces, a ver, empiezo a hablar de Quebec. Entonces, bueno, ahorita la persona que preguntó, ¿dónde es Quebec? Con precisión, la idea es al este. Canadá es un país gigantesco, pero bueno, es al este, al oriente de Canadá. Para que se den una idea, es como arriba de Nueva York. Entonces, si ubica Nueva York, estamos en la misma línea de Nueva York, inclusive es la misma hora que Nueva York. En avión estamos a 20 minutos de Nueva York, en carro del estado de Nueva York estamos a 4 horas. Entonces, no estamos tan lejos. Uno puede hacer un Ujú. fin de semana en Nueva York sin problema. Entonces, la ciudad de Quebec es una ciudad no tan grande, 700,000 habitantes. Es la capital de la provincia francesa que se llama Quebec también. Entonces, aquí somos Ciudad de Quebec, que es la capital, y la provincia se llama Quebec. Entonces, la ciudad es conocida por su influencia francesa precisamente, porque cuando los franceses llegaron a Canadá, inclusive fueron los franceses los primeros que llegaron a Canadá, esta parte fue de donde primero se asentaron. Entonces, cuando alguien viene acá, van a ver mucha influencia cultural europea. Entonces, la arquitectura, la comida y la forma de ser es muy diferente una familia en Quebec a una familia en Toronto o en Vancouver. Es completamente diferente precisamente por esa influencia francesa. En el centro de la ciudad hay una ciudad amurallada que mantiene toda la arquitectura de la época eh, de los franceses. Es espectacular, es patrimonio mundial de la humanidad por su, bueno, de la UNESCO por la arquitectura que maneja y por lo conservado que está. Como para que se lleven una idea, las personas que conocen Cartagena, entonces Cartagena es una ciudad amurallada con arquitectura española, es estilo Cartagena, pero con arquitectura francesa. Entonces, calles empedradas, es otro tipo de arquitectura y la imagen de la ciudad, pues es ese castillo hermoso que ven, si ustedes ponen Quebec, ciudad de Quebec en Google, la primera imagen pues va a ser el castillo Frontenac, que era como el antiguo castillo del gobernador francés que enviaban y que hoy en día es un hotel 5 estrellas. Entonces, como es la vida acá, es una vida muy tranquila. Tranquila no quiere decir aburrida, tranquila quiere decir es calidad de vida, quieren decir que van a tener mucho tiempo para ustedes, luego el trabajo siempre hay tiempo por las tardes, siempre hay tiempo los fines de semana, es raro que haya tráfico, es muy raro, sinceramente, todo es cerca,
hay muchas, bueno, vuelvo a lo del trabajo, hay muchas posibilidades de trabajo. Lo que se imaginan, bueno, para compras, para cine, para entretenimiento. En el verano y tanto en el invierno hay eventos casi todas las semanas, hay eventos gastronómicos, culturales, hay un teatro gigantesco aquí al lado, hay ópera, o sea, hay para todos los gustos, hay eventos deportivos, lo que se imaginan lo tienen. Entonces, la verdad es un muy buen lugar para vivir. No es tan costoso como otras ciudades grandes en Canadá. Entonces, de las Eso ciudades te iba a grandes, decir, más o menos el costo de vida comparado con Toronto o Vancouver, sí, más y mensual. Montreal es mucho más económico aquí comparado, es entre 10 y 15% más económico que Montreal. Ni les hablo de Vancouver, que es muy costoso, 50%. o Toronto, que ya es otro nivel. Entonces, no, es mucho más económico. Cuando les digo más económico es en todo, es en comida, es en vivienda, es en, Transporte. en transporte, es en todo. En general, en salir a un restaurante, salir a un bar, es mucho más económico. Y yo sé que la pregunta se viene también, entonces me adelanto. Me van a preguntar sobre el La frío. pregunta del millón, sí. ¿Cómo vives el invierno? Entonces sí, entonces la gente se imagina que entonces acá estamos, que siempre con la chaqueta polar y que salimos y que no salimos a la calle porque nos congelamos. Y no les voy a mentir, yo también me imaginaba algo así antes de venir y yo dije, bueno, solo van a ser 2 años de maestría y ya me regreso, entonces no pasa nada, me regreso a mi país. Pero no, miren que no les voy a mentir, no les voy a decir que acá no hace frío, porque sí, es frío y nosotros que países de países del sur, obviamente lo sentimos un poco más. Pero lo que tienen que saber es que es como, no es como cuando llueve en nuestros países, que es como si no estuviéramos preparados para eso, entonces la ciudad se vuelve un caos porque no está preparado. Aquí es como si la ciudad estuviera hecha para eso. Entonces, uno, así haya tormentas o así haya nieve, la ciudad está preparada, la ciudad no se para. Entonces uno sigue yendo a trabajar, uno sigue pudiendo coger el carro porque porque las calles están limpias, eh, todo tiene calefacción. Cuando les digo todo es los buses públicos, obviamente los carros, cualquier lugar, los centros comerciales, obviamente los colegios, las universidades. El único momento que uno de verdad siente es cuando sale de pronto a esperar el bus o sale del carro. Y pues la verdad, cuando uno sale a hacer actividades, que esa es la clave, la verdad, para pasar el invierno es parte de la experiencia de vivir acá es que Experiencia. uno tiene que experimentar también las actividades que hacen ellos, que hacen aquí en invierno. Entonces, esquiar, caminar en la nieve, patinar, uno encuentra trineo, bueno, hay que encontrar es eso, el balance. Y algo que nunca pensé decir, pero es como el año como tiene las 4 estaciones, uno aprende a extrañar cada una de las estaciones. Entonces ahorita ya estamos entrando a verano, inclusive ahorita ya hizo sol, ahorita fui a jugar fútbol inclusive. Es que uno extraña las estaciones, entonces uno está, ahorita estábamos en invierno, entonces, ay, bueno, ya estamos esperando el verano, entonces ya todas las actividades de verano, que el asado, que el río, que la playa, que el festival de música. Entonces llega el otoño, bueno, entonces vamos a ir a las manzanas, vamos a ir a caminar, el cambio de hojas, y entonces ya cuando estamos en otoño el cuerpo ya también se va acostumbrando, entonces se va enfriando también. La primera vez que cae nieve, en noviembre, la primera vez que se queda la nieve en diciembre, la ciudad se transforma, y es lo mismo. Entonces, el frío, sí, es normal, pero no es solo eso, es mucho más, y es como, es parte de la experiencia de estar aquí, porque a veces, muchas veces, y a mí también me ha pasado, viajamos y esperamos encontrar nuestro mismo país en otro lado, y es imposible, y entonces estamos buscando como la misma comida, y estamos buscando, no, pero es que yo conozco esta tienda donde yo siempre compro esto, y no es parte. Entonces obviamente no puede ser lo mismo, y es imposible, y es parte de ese, no es solo venir acá, bueno, y la residencia, pero es bueno, si van a vivir acá y se van a volver ciudadanos de aquí, pues eso viene con el idioma, viene con las actividades, viene con el clima, obviamente. Entonces no es solo, viene con todo, o sea, no podemos escoger qué escogemos de Canadá, no podemos escoger la seguridad, no podemos escoger solamente la residencia o las facilidades de viajar o las facilidades de trabajar, y diciendo el clima no. Entonces viene todo eso, es empaquetado, pero como les digo, uno aprende a querer todo, querer todas las estaciones, extrañar todas las estaciones, y la clave es muy importante, es encontrar algo para hacer.
Entonces uno encuentra algo que hacer, encuentra su actividad y entonces ya, como les digo, uno extraña otra vez el invierno. Bueno, va a llegar el invierno, ya tengo mi actividad de invierno, esto es lo que voy a hacer este invierno. Entonces es mucho más fácil, se hace mucho más pasajero, mucho más rápido. Entonces es como todo. Uno se acostumbra. Adaptarse a la vida. Sí, claro, es muy Bueno, importante eso. ya para terminar, vamos a contestar las últimas preguntas que nos están haciendo. Tenemos a Mayra Torres y ella nos dice que si puedes repetir el nombre de la institución. Sí, claro que sí, es Edu Inter, EDU-Inter, como Educación Internacional, Edu Inter. Perfecto. Bueno, tenemos a Juan Sebastián Díaz. Él nos dice que desde qué precio aproximado está el curso de un diploma que cumpla con los requisitos para aplicar al programa de residencia permanente. Ok. Es una pregunta un poco amplia porque depende mucho del programa escogido y del área, pero entonces muy general lo voy a decir, pueden empezar desde 9.000 al año hasta $9.000 canadienses y pueden extenderse. Hay programas súper técnicos, soldador, cosas muy específicas que pueden ir a 35.000 por año y medio, 2 años. Entonces depende mucho el programa, pero para que se den una idea, puede ser para estudiar entre 9.000 y $35.000. Perfecto. Bueno, Roberto dice, cuando estabas hablando de acerca del costo de vida, dice que Roberto vive en Australia y dice que de hecho debe ser más económico que en Australia, el costo de vida. Bueno, yo le respondería a eso que sí, dependiendo de la provincia, o si la provincia o la ciudad, como decía Carlos, de pronto Vancouver y Toronto, Vancouver sobre todo es mucho más costosa, tal vez Vancouver y Toronto se asemejan mucho al costo de vida en Australia, pero otras provincias como Quebec o New Brunswick, por ejemplo, el costo de vida es mucho más bajo que en Sí, Australia. y lo que tienen que saber es que aquí, de pronto no lo dije antes, con el salario mínimo es posible vivir, alquilar un buen apartamento, comer, transporte, todo. La economía está diseñada de tal manera que así uno solo tenga un salario mínimo. Para información de todos, el salario mínimo ahorita está en $12 la hora. Entonces, con ese salario es más que suficiente para vivir. Bueno, Carolina Reyes nos dice que, bueno, si podríamos repetir el nombre de la agencia o el link y vamos a empezar un proceso a Australia, pero quisiera contemplar primero Canadá, teniendo en cuenta que hay un programa para la residencia, pero tenía entendido que en Canadá no se podía trabajar mientras estudiaba idiomas. ¿Quieres Sí, contestarle a eso? sí, claro, es precisamente eso. A diferencia de Australia, yo sé que Australia si se hacen programas más de 12 semanas de idiomas, permite trabajar, tener un permiso de trabajo por el mismo tiempo. Para Canadá, en ninguna provincia se puede estudiar solamente el idioma y trabajar al mismo tiempo. Ese permiso de estudio o esa visa no existe. Entonces, obligatoriamente hay que ingresar a un programa de educación superior. En el momento que se entra en un programa de educación superior, ahí sí se puede pedir un permiso de estudio que permite a su vez pedir un permiso de trabajo. Entonces, definitivamente sí es eso. Lo que les vuelvo a repetir, esa es inversión inicial que hay que hacer, la inversión del idioma. Son esos entre 8 a 12 meses que hay que invertir, que no van a generar dinero, eso sí, no les voy a mentir, es una inversión total, pero el momento que tenga el francés, eso sí, se les abren todas las puertas. ¿Por qué? Porque en el momento que entren a estudiar, van a poder trabajar donde quieran. Entonces, eso sí, esa es inversión inicial y listo. Y ya después empiezan a recuperar todo lo que invirtieron. Entonces, sí, en eso sí se diferencia de Australia. La verdad, pues no conozco tanto el proceso después para volverse residente en Australia. Entonces, sí te dejo a ti, Andrea, explicar esa parte. No, pues sí, Carolina, para pues complementar lo que decía Carlos, definitivamente sí, no puedes estudiar en Canadá cuando estudias idiomas, en Australia sí lo puedes hacer, en Canadá solamente puedes trabajar cuando estás haciendo un curso ya diferente, un diploma, una carrera profesional, una maestría, pero idiomas definitivamente no puedes trabajar mientras lo haces. En Australia sí todavía existe pues el programa de inmigración, pero es un poco tal vez es un poquito más complicado y no es tan directo como el que estamos contando en este momento. O sea, hay carreras que están en una lista y básicamente tienes que tener la carrera que esté en la lista de demanda, haberla estudiado para poder aplicar a la residencia permanente y cumplir
requisitos como de la edad, de la experiencia laboral o del tiempo de estudio, y es por un sistema de puntos. Entonces sí, tal vez puede ser un poquito más complicado, diría yo. Sin embargo, no es que Australia esté cerrando las puertas. Desde que tú tengas la carrera en la lista de demanda que tiene Australia, es posible aplicar. Entonces, tendríamos que revisar ya tu caso más a fondo. Nosotros, el nombre de nuestra agencia es Blue Studies International y estamos ubicados, tenemos oficinas en Bogotá, en Medellín, en Bucaramanga. Estamos en la Ciudad de México, en Santiago de Chile, tenemos oficina en Montreal y tenemos 2 oficinas en Australia. Igual si estás en algún otro país o en alguna otra ciudad donde no tenemos oficina, también te podemos atender y te podemos dar toda la información. La idea es que, bueno, con todas las personas que nosotros nos reunimos es encontrar como cuál es el objetivo y mirar cuál es el mejor destino para que puedan viajar de acuerdo a sus objetivos, de acuerdo a lo que están buscando. Bueno, David, Esteban dice, ¿cuánto sería la inversión aproximada en idioma francés para un estudiante latino que posteriormente quiere acceder a una universidad en Quebec? Ok, entonces, entonces voy a poner el ejemplo por como si comenzara desde cero, porque obviamente el tiempo de estudio de francés cambia el precio. Si alguien estudia 3 meses, no es el mismo precio para alguien que estudia un año. Entonces, digamos, alguien que va a estudiar alrededor de 9 meses, puede salir entre 6.000 a 7.500 dólares solo el tema del francés, dependiendo de la intensidad que haga el estudiante. Entonces puede ser esto y a su vez hay que sumarle lo que cuesta el programa. ¿Vale? Entonces, les voy a comentar a todos cómo funciona o qué es lo que mira, si alguien quiere hacer todo este proceso con un solo permiso de estudio, entonces, ¿cómo es eso? Hay 2 formas de hacerlo. Una forma es que el estudiante venga por al menos 7 meses a estudiar a Canadá idiomas, que permite venir por 7 meses, por al menos 7 meses. Es que le permite tener una visa de estudiante. Esa visa de estudiante permite hacer extensiones. Entonces el estudiante viene por sus 7 meses a estudiar idiomas y estando aquí, busca el instituto donde quiere estudiar, accede cuando tenga su francés y hace una extensión de su programa. Esa es una forma de venirse. La otra forma es hacer todo junto. Entonces, si se hace a través de una de las instituciones socias que nosotros tenemos, entonces, ¿qué hacemos en ese sentido? El estudiante va a recibir una carta de aceptación condicional de la universidad, porque todavía no tiene el francés, pero como sabe la institución que va a pasar a través de nosotros, le da esa carta de aceptación desde un inicio al estudiante. Entonces, con esa carta de aceptación, el estudiante puede solicitar la visa de estudiante por todo el tiempo. Entonces, por los 8 meses de francés, más los 2 años que dure el programa. Entonces, el estudiante cuando llega acá, ya llega con su permiso de estudio por los 3 años ya listos. Obviamente, en los 2 casos hay que demostrar una solvencia económica. ¿Qué es lo que mira normalmente el gobierno canadiense aquí en cuanto a solvencia económica? Primero, que tenga el dinero suficiente para pagarse el curso de francés por el tiempo que sea, que tenga dinero para su tiquete, el alojamiento, si no conoce a nadie aquí, que tenga suficiente dinero para el alojamiento y para alimentación. Normalmente el cálculo que hacen ellos es $1,000 por mes, para que lo tengan en cuenta. Si el estudiante, entonces es para el tema del idioma, si el estudiante decide que quiere hacer todo junto con el programa de educación superior, entonces que vamos a adicional a lo que les acabo de decir, va a mirar el gobierno que tenga lo suficiente para pagarse su primer semestre. Francés, primer semestre de estudio, más $1,000 por mes de manutención. ¿Por todo el tiempo de visa o por el mismo tiempo de inglés y un semestre? Por el mismo tiempo del idioma y del semestre. Si ese dinero ya está, si ya lo tiene listo, puede hacer todo el proceso. Si no tienen todo el dinero de una vez, no hay problema. Con demostrar que tenga para el nivel al menos con el dinero para el francés, vienen acá y entonces simplemente se demora algunos meses en conseguir el programa que está buscando. Y en el momento que ya encuentre el programa que solicita su cupo y su extensión, ahí sí va a tener que demostrar ese primer semestre también. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿vale? Bueno, Carlos, muchas gracias por esa información tan valiosa. Realmente cuando te conocí en Canadá dije, tengo que hacerte un Facebook Live porque sé que tienes mucho conocimiento acerca del programa, tienes la experiencia, has vivido en Canadá, ya llevas 5 años allá, ya tienes tu residencia, estás en proceso de obtener tu ciudadanía, entonces
no podría pensar en alguien mejor que nos pudiera contar acerca de Quebec, de la ciudad de Quebec como tal, que tuve la oportunidad de estar allí el año pasado y me encantó, me sentía como en Europa, una ciudad hermosísima, muy linda. Entonces, bueno, las personas que están buscando tal vez opciones de residencia o de estudios de francés o tener una experiencia diferente en una ciudad europea sin estar en Europa prácticamente, Quebec puede ser una de las opciones. Como saben, nos pueden contactar y ya pues tenemos la alianza, trabajamos directamente con Carlos y podemos hacer la aplicación para que van a estudiar francés o francés de una vez con su programa. Si así lo quieren hacer, si tienen las posibilidades, podemos hacer de una vez una visa larga de francés más su programa académico. Entonces, bueno, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Una vez más acá con nosotros, Carlos, muchas gracias. Sé que nos fuimos un poco más del tiempo que tenías, porque sé que te vas a viajar pronto, pero era realmente importante que pudiéramos compartir toda esta información y esperamos que muchas de las personas que se conectaron el día de hoy, ojalá lleguen pronto. Ya saben que cuando lleguen van a tener el apoyo y el soporte de Carlos. Si llegan a estudiar en la institución de él, ya van a conocer quién es la persona que los va a recibir y apoyar en este proceso cuando lleguen a Quebec. Bueno, y las personas que tienen más preguntas me las pueden hacer por interno y con mucho gusto les estaremos respondiendo. Y los que quieran tener una asesoría personalizada con nosotros, por favor envíenme su número de teléfono, su WhatsApp, su email y en qué ciudad se encuentran para poderlos referenciar con la oficina más cercana a ustedes. Carlos, muchas gracias y espero nos veamos pronto y esperamos que muchos estudiantes se animen a empezar esta experiencia en Quebec. Claro que sí, los espero a todos por aquí. Bueno, gracias. Chao, Carlos. Chao.